Sí, ahí estamos grabando. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí en pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a partir con lo que es el planeamiento, que creo que es el proceso más importante del alcance del proyecto. De acuerdo a la guía del PMBOK, para el planeamiento del alcance hay entradas del proceso, hay herramientas y técnicas que se usan para ejecutar ese proceso y luego cuáles son las salidas. Las entradas son los factores ambientales de la empresa, después lo vamos a ver, ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a repetir eso. Luego, los activos de los procesos de la organización. También va a ser una entrada el acta de constitución del proyecto, que es lo que ustedes están realizando en el trabajo. El enunciado del alcance del proyecto preliminar y el plan de gestión del proyecto. Esos son elementos que ya tienen que estar en algún caso ya resueltos para hacer entrada. O sea, hay que tener el plan de gestión del proyecto, hay que tener el acta de constitución del proyecto, hay que tener el enunciado del alcance. Las herramientas y técnicas son varias. Uno, el juicio de experto, gente que conoce muy bien de gestión de proyectos y por lo tanto puede aportar con su experiencia y conocimiento. El uso de plantillas propias que tenga cada empresa después de toda su experiencia en manejo de proyectos, o formularios estándar o normas propias y procedimientos propios, etc. Y la salida va a ser un plan que permite gestionar el alcance del proyecto. Entonces veámoslo de una manera. Aquí tenemos qué necesitamos para planificar la gestión del alcance. Necesitamos lo mismo que hemos hablado recién: el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos. Aquí están las herramientas y técnicas que hay que usar. Se agregó las reuniones, porque las reuniones son un elemento importante para intercambiar opinión entre el que ejecuta el proyecto y el que está recibiendo lo entregable o los productos, que sería el dueño del proyecto. Y aquí está la salida, en que también es importante definir los requisitos de los entregables que se van a generar. Entonces, este proceso de planificación de gestión del alcance consiste en crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo se va a definir el alcance del proyecto, cómo se va a validar y cómo se va a controlar ese alcance. En algunos casos, ese plan puede ser formal, o sea, existe un documento en que se define el alcance del proyecto, o informal. O sea, está implícito, pero no está escrito. La gente conoce un poco el alcance, pero no está escrito. A veces puede estar muy detallado o puede estar formulado de manera general, pero siempre tiene que haber una definición del alcance, ¿cierto? Es como cuando uno define el alcance de una ley, una nueva ley que se va a instaurar en el país. Tiene que tener un alcance, a quiénes afecta, de qué manera se aplica, cómo se controla su aplicación. Entonces, tener este documento de planificación del alcance y poder socializarlo y hacer que toda la gente lo entienda es un elemento bastante importante, porque nos permite medir los límites o el área en que tenemos que actuar.
¿ya? Es como cuando uno va a hacer una prospección geológica y tiene que definir en qué área geográfica va a ser la prospección geológica para definir si el yacimiento o el mineral que hay en esa zona es de buena ley y permite explotarlo o no. Aquí pasa lo mismo, pero aplicado a un proyecto. Entonces, uno de los elementos importantes de la entrada es el plan para la dirección del proyecto. Este es el documento madre, por decir así. El documento que uno tiene que hacer al comienzo, al inicio del proyecto, y en que aquí están, tal como lo dice acá, en este documento se indica cómo se va a planificar el proyecto, cómo se va a gestionar o administrar y cómo se va a controlar el proyecto. Y por lo tanto, este plan tiene que tener todas las áreas de conocimiento que están definidas en el PMBOK. O sea, uno de sus capítulos va a ser un plan relacionado con la gestión de integración. Otro va a ser el plan, otro capítulo, el plan de gestión del alcance. Otro será el plan de gestión de calidad. Otro será el plan de gestión de riesgo. Y así sucesivamente hay que tomar todas las áreas de conocimiento del PMBOK. Este documento normalmente lo va a hacer el gerente o el jefe del proyecto con sus colaboradores más cercanos, o más bien dicho, con los líderes o especialistas de las distintas áreas de conocimiento. Por lo tanto, es el resultado de un trabajo en equipo. El plan de gestión del proyecto, tal como le estaba recién comentando, tiene que tener todos estos planes incorporados dentro del documento, y que tiene que ver en el fondo con las áreas de conocimiento del PMBOK. Por lo tanto, es un documento bastante extenso, ¿ya? Un plan de gestión del proyecto, de un proyecto mediano, pueden ser fácilmente 100 páginas, 120 páginas. Un proyecto pequeño podrán ser unas 20, 30 páginas. Y un proyecto grande pueden ser mucho más. Curiosamente, en algunos casos es tan importante este plan que a mí me ha tocado participar en proyectos en que el dueño del proyecto ha exigido que, por ejemplo, cuando se estaba construyendo la minera Esperanza, que es una mina grande del grupo Luxic, de Antofagasta Mineral, que se llama la empresa que reúne a toda el brazo minero del grupo Luxic. Ese proyecto, la construcción implicaba alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un megaproyecto, un proyecto muy grande. Y en las bases de licitación del proyecto se puso que este documento, el plan de gestión del proyecto, tenía que estar aprobado y autorizado por el mandante, en este caso por el Antofagasta Mineral, no más allá de la tercera semana después que había comenzado el proyecto, que se le había dado la orden de partir. Y si no estaba a esa fecha aprobado por el dueño, había una multa que era de algo así como $200.000 de multa. Estamos hablando que $200.000 son a precio de hoy son como 150 millones. Entonces imagínense la presión que había para poder hacer este documento, y bien hecho, porque el cliente lo va a revisar con sus especialistas, que también son ingenieros con experiencia y con conocimiento del tema. Entonces, si el cliente encontraba que ese documento no estaba bien realizado, que tenía ripio o fallas por distintas razones, que por falta de información técnica, porque no eran claras las metodologías de trabajo, por lo que fuera, y empezaba a rechazar el proyecto, y a la fecha que ellos indicaban, tercera semana, no estaba aprobado,
los 150 millones no se salvaban ni por casualidad el que estaba ejecutando el proyecto. Así es de importante este documento, por eso que tiene que estar siempre listo. Y obviamente que esto también refleja cuando una empresa sabe de gestión de proyectos y cuando sabe más o menos no. Los que saben ya tienen armado esta cosa antes, de producto de su experiencia, de las lecciones aprendidas, ellos ya tienen estandarizado todo este documento. Entonces, cuando viene un proyecto nuevo, hay que hacerle ajustes, adaptarlo al proyecto, pero son ajustes menores dentro del total. El que está comenzando, la empresa nueva, novata, que está partiendo con gestión de proyectos, obviamente que es un trabajo tremendo poder llegar a un buen documento. El plan de gestión del proyecto también tiene que tener la lista de hitos. Acuérdense que los hitos son aquellos actividades o logros que se alcanzan en un cierto estado de avance del proyecto y que reflejan que el proyecto va por buen camino. Por lo tanto, es parte de lo que uno tiene que definir al estructurar el cronograma de actividades del proyecto. Entonces, con eso yo defino aquellos actividades o elementos clave de alcanzar en cierto momento. Esas son la lista de hitos. Tiene que estar también ahí en ese plan el calendario de recursos. ¿Cuánta dotación de gente va a participar en el proyecto y cómo van a ir incorporándose al proyecto? Ya desde la fase de inicio, acuérdense, después hay una fase de planificación, después hay una fase de ejecución y la fase de cierre. Entonces, durante todo ese proceso, el ciclo de vida del proyecto, yo tengo que tener clarito cuántos recursos voy a necesitar, ya sean personas, en equipos o en materiales, dependiendo si es un proyecto en que hay que construir, hay que tener materiales, en contratistas externos, etcétera. Todos los recursos necesarios. Y también, por supuesto, en dinero. Eso va muy amarrado, ese calendario de recursos, con el presupuesto. Las lucas que tengo que tener para poder ir afrontando las distintas actividades que se van a producir en las distintas etapas de este ciclo de vida del proyecto. Tiene que estar también la línea base del cronograma, que la línea base del cronograma es la carta GAN o el cronograma de actividades detallado de todo lo que se va a hacer en el proyecto que se construyó a partir, ¿cierto?, de las bases de licitación del proyecto y de la experiencia propia que tiene la empresa con sus estándares internos, que están relacionados con cuánto me demoro en hacer tal o cual actividad, qué tipo de gente tengo, cuáles son los apoyos. O sea, con eso uno, el que está ejecutando el proyecto se compromete con el dueño o el mandante a cumplir el proyecto con un cierto programa de actividades. Esa promesa puede ser buena o mala desde el punto de vista de los resultados, dependiendo de la experiencia que hizo el cronograma. Y ese cronograma normalmente se tiene que nuevamente hacer entre el jefe de planificación y control del proyecto, apoyado de los especialistas que van a trabajar en los aspectos más técnicos. No es un cronograma que sale de una sola persona, sale de un equipo de trabajo. Y ahí en ese cronograma, después lo vamos a ver más tarde cuando veamos la gestión del tiempo, también se tienen que definir situaciones de imprevistas que pueden generar atraso, pero hasta un cierto límite, porque si yo agrando el cronograma, o lo amplío en recursos, o lo amplío en costo, o lo amplío en tiempo, a lo mejor yo quedo fuera de la licitación. O sea, acuérdense que la licitación
es una competencia en que no solamente hay que presentar buenos antecedentes técnicos de que soy una empresa que conoce técnicamente, sino que también tiene que haber una evaluación económica positiva, porque me van a comparar con otros. También está la línea de base de costo, que está muy amarrada al cronograma, y la línea de base de calidad, que es otro tema que le interesa al cliente. ¿Cómo yo me aseguro de que la calidad de lo que voy a hacer, sea un puente, sea un producto químico, sea un producto alimenticio, sea un software, lo que sea, o varios software o varios productos, etcétera? ¿Cómo me aseguro que esos productos o servicios son de la calidad que quiere el cliente? A lo mejor el cliente quiere, a su vez, como producto del proyecto que va a salir después, exportar esos productos o servicios. Y si voy a exportar, ya me estoy entrando en el mercado, cierto, global. Voy a competir con los chinos, con los alemanes, con los norteamericanos. Tiene que haber una calidad, si no, no va a funcionar la cosa. Entonces, esa línea de base de calidad que la tiene que construir el que ejecuta el proyecto, él tiene que decir cómo va a planificar las actividades de calidad, la de control y aseguramiento y de mejora de calidad, y cómo, fuera de planificarlo, cómo las va a controlar para que eso funcione como corresponde. Y por último, tienen que haber registros de riesgos en el plan de gestión del proyecto, o sea, tiene que haber una estimación inicial de todos los posibles riesgos que va a tener el proyecto. Riesgos que pueden ser técnicos, pueden ser administrativos, pueden ser de coordinación, pueden ser riesgos también por el mercado. Hoy en día, por ejemplo, el precio del cobre está súper bueno, está en valores altísimos, $4 la libra de cobre. Es un precio muy bueno, pero si estuviéramos en otros tiempos, en que el precio está bajo, está cerca de los 2,2, 2,3 dólares la libra, ahí los inversionistas con ese precio le costaba mucho tomar la decisión de echar a andar un proyecto. Con este precio actual les cuesta menos, pero por eso que también ellos tienen especialistas para verificar si este precio se va a mantener en el tiempo o es un veranito de San Juan, no. ¿Cierto? Porque hay a veces los ciclos de demanda y oferta de productos están relacionados con otras variables. En este caso, Chile se ha privilegiado porque China ha recuperado su ritmo de crecimiento a nivel de como país. Está creciendo muy fuertemente. Entonces necesita cobre. Y él es el principal comprador del cobre chileno. Entonces, eso ha favorecido el tema, pero si viene algún problema que uno no lo sabe, no sé, producto de la misma pandemia, producto de una guerra, producto de distintas situaciones que son incluso globales, puede que esa demanda se aborte o se reduzca fuertemente y el proyecto ya no es tan viable. Entonces, bueno, esas son las cosas que tienen que los grupos económicos, los inversionistas analizar cuando se meten en un proyecto. Entonces, en el registro de riesgo deberían estar todos los riesgos posibles para el proyecto. Bueno, otra entrada es el acta de constitución del proyecto, que es el que ustedes están armando, que permite conocer el contexto del proyecto, o sea, por qué se está realizando este proyecto, qué objetivos tiene, qué problemas soluciona, quiénes son los que patrocinan el proyecto, quiénes son los que lo gerentean. Y esta acta también es necesario para planificar los procesos de gestión del alcance. Todos los procesos que van a estar dentro del alcance del proyecto. Los factores ambientales de la empresa involucran o consideran, por un lado, la cultura de la organización,
un elemento que no es muy medible, pero que es trascendente dentro de los resultados de un proyecto. Si yo tengo gente, ¿cierto?, bien preparada, gente con experiencia, gente con una orientación a hacer las cosas bien a la primera, gente disciplinada, gente que tiene compromiso con la empresa, probablemente la cultura va a ser buena. Pero si por el contrario tengo gente que no está muy comprometida porque la empresa no paga bien o porque el clima laboral interno no es bueno, debido a que las jefaturas son más que motivadoras, son castigadoras y arrasadoras con la gente, obviamente no voy a tener compromiso, y el compromiso es un elemento importante para que haya buenos resultados. Si la empresa que ejecuta el proyecto no ha tenido desarrollo de procedimientos estándares para que la gente haga las cosas de una cierta manera, o no ha creado planes de capacitación para preparar a la gente, obviamente también la cultura va a ser mediocre, no va a ser una cultura de excelencia. Por eso que este es un elemento importante. Lo otro es la infraestructura que tiene la empresa. La infraestructura se entiende que es desde la oficina donde está ubicada la empresa. Hay empresas donde la infraestructura es muy buena, sobre todo estas empresas que son de capitales extranjeros, los puestos de trabajo, los computadores que usa la gente, las redes informáticas son de primer nivel. Pero también la infraestructura tiene que ver si la empresa dispone de equipo, por ejemplo, para la construcción, si tiene elementos de apoyo en, por ejemplo, software especializado, etcétera. La gestión del personal, porque tiene que ver con la manera como se gestionan las personas dentro de una empresa, que no es solamente pagarle a la gente, ¿cierto? Es mucho más que eso. La gestión del talento humano, por decir así, tiene que ver también con hacer que las personas se desarrollen, que vayan creciendo en el tiempo. Y eso implica tener planes de capacitación y entrenamiento. Implica también aprovechar el conocimiento de la gente para socializarlo, lo que se llama las lecciones aprendidas y la gestión del conocimiento organizacional. Y por último también están las condiciones de mercado. Lo que le decía hace poco, en este momento, por ejemplo, el valor de venta del cobre es muy bueno desde el punto de vista de ser un catalizador de nuevas inversiones. Pero hay momentos que las cosas son al revés. Por eso que hay que analizar qué pasa con el mercado. Y también están los activos de los procesos de la organización. O sea, el que va a ejecutar el proyecto, supongamos que era un contratista que se contrató, que se tomó para hacer el proyecto. Hay que revisar si ese contratista tiene políticas adecuadas, políticas de calidad, políticas de prevención de riesgo, políticas de ética incluso. Si tiene procedimientos, que son documentos estandarizados que permiten describir cómo se hace un proceso. Por otro lado, si tienen información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas, la información histórica de lo que han hecho en el pasado, proyectos similares, no iguales, pero similares, y qué es lo que han generado como conocimiento para la empresa con las lecciones aprendidas. O sea, acuérdense que las lecciones aprendidas tiene que ver con lo bueno que he hecho en el pasado y que tengo que potenciarlo para que todos lo hagan, ojalá parecido, para que haya buenos resultados, y también rescatar lo malo que se ha hecho, de tal manera que la gente no repita esas conductas y no vaya a caer en la misma situación en el futuro. Dentro de la planificación estaban también
las herramientas y técnicas que se van a usar, el juicio de expertos, proyectos similares que se hayan realizado anteriormente y en los cuales hayan personas que puedan aportar respecto a cuál fue esa experiencia. Información de la industria, o sea, en este caso, si del proyecto del área minera, cuáles son las buenas prácticas en el ámbito minero, y nos vimos en cada disciplina y área de aplicación. Eso lo dan los expertos, personas de alta especialización con mucha experiencia y conocimiento. También están dentro de la herramienta y técnica el análisis de datos. Hoy en día se habla de Big Data. O sea, hay muchas empresas que tienen mucha información y el tema es cómo, a partir de estos datos, que son en algunos casos bases gigantes, cómo obtengo logro parametrizar esos datos para obtener buenas decisiones, para sobre todo soportar buenas decisiones. ¿Ya? De tal manera, bueno, hoy día, por ejemplo, con el COVID, ustedes ven que se salen gráficos de crecimiento relacionados también con la trazabilidad, con un montón de cosas. Los médicos ahí utilizan muchas herramientas estadísticas y a partir de eso van tomando decisiones. Bueno, lo mismo pasa en los proyectos. Hay que tener datos. Y muchas veces esos datos permiten comparar posibles escenarios, posibles alternativas. Entonces, por eso, en este análisis de datos se evalúan diversas formas de recolección de requisitos, elaboración del alcance del proyecto y del producto, creación del producto, validación del alcance y control del alcance. Se trabaja con varias alternativas. Pero siempre que uno tenga los datos, si no tiene información fidedigna, precisa, obviamente no puede hacer eso. Ya está desmejorado con respecto a alguien que lo tenga. O sea, desde el punto de vista de la competitividad, está desfavorecido. La otra herramienta y técnica son las reuniones tanto internas que hace el equipo para ver cómo va planificando el manejo del proyecto, y las reuniones que hace el que está ejecutando el proyecto o el contratista con el dueño del proyecto, en que ahí se va midiendo hasta qué punto el dueño está conforme o insatisfecho con la ejecución del proyecto. ¿Cuál es la salida? El plan de gestión del alcance. Y este plan de salida es una guía sobre todos estos puntos que están acá, sobre la definición del alcance, sobre la documentación que respalda esa definición, sobre la verificación y gestión del alcance y sobre el control del alcance del proyecto. ¿Qué incluye este plan de salida? Un proceso para preparar el Scope Statement definitivo. Este es el establecimiento del alcance definitivo. Es un documento en el cual se define cuál va a ser el alcance. Un proceso para crear el WBS, o Working Break Structure, o EDT, estructura de glosa del trabajo. O sea, un documento, un proceso donde se crean todos los entregables, todo lo que va a recibir el cliente como producto del proyecto. Otro proceso para verificar los entregables que se están comparado con el requisito que puso el cliente y cuáles van a ser los criterios de aceptación de esos entregables para que el cliente lo apruebe. Y finalmente, un proceso para controlar y procesar los cambios al alcance. El proceso puede reducirse o ampliarse o modificarse por distintas situaciones. Porque el cliente, en la medida que empezó a avanzar el proyecto, empezó a tener dudas sobre ciertos temas o ciertos supuestos que había hecho, o al contrario, le abrió más el apetito por ampliar el proyecto, hacerlo crecer más. O se produjeron
situaciones que son parte, digamos, del desarrollo técnico del proyecto. Todo eso puede generar cambio. Aquí está un template o un formato típico para establecer el alcance del proyecto. Entonces aquí se coloca el nombre del proyecto, el project name, preparado por quién, ahí se coloca el nombre de la persona que lo preparó este formato, la fecha. Después dice en la primera parte de este formato, describa cómo va a ser gestionado el alcance del proyecto. ¿Cómo voy a gestionar ese alcance? El segundo punto, evaluar el alcance esperado de este proyecto. Entonces tengo que evaluar si este proyecto está sujeto a cambio, con qué frecuencia y con qué magnitud. El tercer punto, cómo los cambios del alcance van a ser identificados y clasificados. Cómo se van a clasificar e identificar los cambios que va a tener, los cambios de alcance que va a tener el proyecto. El punto 4, describir cómo los cambios en el alcance del proyecto se van a integrar a las distintas actividades del proyecto. Y el punto 5 son puntos adicionales o observaciones adicionales que son convenientes tener en cuenta. Entonces, este es una declaración, por decir así, un formato sobre la manera como se va a gestionar el alcance del proyecto. Cada empresa obviamente tiene que construir este template. Este template es una muestra que estoy solamente indicando, pero pueden haber muchas. Va a depender de lo que la empresa ha ido adquiriendo en el tiempo como lección aprendida. ¿Qué tipo de información le ayuda más a la gestión y eso es lo que va a considerar en estos acápites o en estas secciones que tiene acá consideradas. ¿Cuáles son las salidas de este proceso de planificación de gestión del alcance? Hay dos salidas. Un plan que indica cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué se informará sobre estas. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo, seguimiento y reporte relacionado con los cambios. También cómo voy a priorizar los requisitos, porque hay requisitos que son más importantes que otros. El requisito, acuérdense que lo coloca el cliente. El cliente define qué quiere de los productos y servicios. ¿Qué métricas del producto voy a usar? Y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad. Que en el fondo permite entender cómo se generó un producto y cuáles son los procesos que se hicieron. Por ejemplo, si me están pidiendo una memoria de cálculo, porque tengo que instalar o definir las vigas que va a llevar un puente por la cual va a pasar arriba, van a pasar vehículos de distinto tonelaje y con cierta frecuencia. Bueno, el ingeniero especialista estructural va a tener que preparar una memoria de cálculo en que va a establecer un modelo de cálculo y después hacer un análisis estático y un análisis dinámico de esta estructura e incluso también un análisis relacionado con la resistencia, no solamente a la tracción, a la compresión, a flexión, etcétera,
sino que también voy a tener que analizar resistencia frente a un terremoto, por ejemplo. Y bueno, para poder hacer esa memoria de cálculo tienen que haber ciertos contenidos y en la aplicación de ciertas normas de ingeniería que permitan respaldar esos cálculos. Puede que el ingeniero especialista preparó esa memoria, que es un documento de 30 páginas y con varios anexos en que hay ahí los resultados de la aplicación de ciertos software especializados para hacer el cálculo de la estructura. Pero el cliente puede que no le gustó cómo lo entregó y hace un montón de comentarios y finalmente ese documento a lo mejor se repitió como 4 veces o tuvieron que hacer 4 revisiones y 4 ajustes hasta que el cliente lo aprobó. Pero ahí va a estar la historia de cómo se creó ese documento, desde que partió el ingeniero estructural haciendo los primeros análisis y escribiendo la primera parte del documento hasta cuando ya después se lo entregó al cliente, después lo rehizo por segunda vez, por tercera y por cuarta vez. Y esa va a ser la trazabilidad de ese producto. De tal manera que si en el futuro, por ejemplo, cuando ya se terminó el proyecto, se construyó el puente, y supongamos que el puente tuvo un terremoto grado 8 y se vino abajo el puente, alguien va a querer analizar las causas de por qué se vino abajo el puente. Y una de las cosas que probablemente se va a revisar va a ser la memoria de cálculo del puente. Y ahí se van a ir a estas fuentes que yo les digo, desde que partió ese documento hasta que ya se remató como aprobado por el cliente, y se va a determinar si esa posible memoria es o no la causa de que el puente fallara. A lo mejor no fue la memoria, sino que fue la parte constructiva, ¿cierto? Las especificaciones técnicas de construcción decía que tenía que llevar tanta cantidad de cemento, tanta cantidad de hormigón, tenía que ser un hormigón con tales características, y eso no se cumplió, y eso a lo mejor... Pero hay que tener toda esa información para hacer este análisis. Bueno. El recopilar requisitos es el proceso que consiste en determinar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. O sea, por ejemplo, en el caso de si yo quiero cumplir en el proyecto con el hecho de no dañar el medio ambiente, lo primero que tengo que hacer es pedir o documentar lo que se llama la evaluación de impacto del proyecto en el medio ambiente. Y todos los proyectos que se hacen en Chile tienen que mandar esta evaluación de impacto al Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez va a empezar a interactuar con el proyecto hasta que lleguen a un documento definitivo. Y ahí con ese documento se define cómo la tecnología, por ejemplo, porque a lo mejor el proyecto requería usar una tecnología de hornos, por ejemplo, hornos que funden metales, pero esos hornos funcionan con petróleo y esos hornos generan gases tóxicos, y por lo tanto, y de acuerdo a la cierta norma chilena no pueden pasar de una cierta cantidad de elementos en los gases que tiran, que vaya más allá de un cierto límite. Bueno, todo eso en la declaración de impacto ambiental, el que ejecuta el proyecto tiene que explicar qué tipo de tecnología, con qué tipo de filtro o con qué tipo de elementos de separación o limpieza de los gases se va a hacer esa planta para evitar sobrepasar la norma chilena relacionada con el tema.
Eh, el beneficio, obviamente, al poder definir en base a los requisitos qué es lo que tengo que hacer, es que nos da una base para entender qué tipo de producto o qué tipo de tecnología tengo que usar y cuál es el alcance del proyecto. O sea, el conocer los requisitos que va a tener los entregables del proyecto es muy importante, porque también nos permiten establecer una estrategia de ejecución del proyecto. Si el cliente es muy exquisito y quiere una cosa muy avanzada, obviamente también voy a tener que tener los especialistas, que a veces ni siquiera están en Chile, a veces hay que contratarlos. Por ejemplo, cuando se hizo el Costanera Center en Santiago, ustedes saben que es el edificio más grande en Sudamérica, aquí en Chile no había experiencia de cálculo de edificio de una cierta altura para arriba. El problema es que en la medida que vamos subiendo hacia arriba, las corrientes del aire generan esfuerzo dinámico en la estructura que, si uno no sabe calcularlo, es muy fácil tener un desastre. Entonces, ese proyecto incluyó dentro del presupuesto y de la gestión del proyecto traer ingenieros norteamericanos, tanto de ingeniería como de construcción, para poder diseñar ese edificio, porque en Chile no estaba la tecnología. Entonces, lo mismo puede pasar en otros aspectos, en que en la definición de los requisitos me encuentro con la sorpresa que no tengo ni la experiencia ni el conocimiento, y por lo tanto hay que buscarlo en algún lado del mundo. El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. ¿Qué es lo que quiere el cliente en el fondo? ¿Qué quiere el requisito? Es como cuando uno dice, yo me voy a comprar un auto, pero quiero que el auto sea primero resistente frente a un choque, que ojalá me dé una buena eficiencia en el uso del combustible, o sea que me dé tantos kilómetros por litro de combustible, que pueda encontrar a lo mejor centros de servicio y de repuesto de forma fácil y que no sea caro la mantención. Entonces, pero hay otras personas que pueden poner como requisito, no, que yo quiero un auto que tenga que tener una potencia en el motor de tantos kilowatts, con una que alcance velocidades hasta tantos kilómetros por hora, que tenga asientos de cuero, que tenga, no sé, retrovisor, sensores de tal o cual tipo. Entonces, los requisitos los pone el que compra el producto o el servicio. En este caso, el requisito lo pone el dueño del proyecto. Él define cómo quiere que sean los productos y los entregables. Y si el que va a ejecutar conoce bien esos requisitos, obviamente va a tener más probabilidades y mucho más probabilidades de que haga bien el proyecto y que los resultados sean exitosos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Aquí se tienen que meter en el análisis todos los interesados del proyecto, porque cada uno de los interesados tiene requisitos distintos. El cliente quiere requisitos de calidad, quiere requisitos relacionados con la gestión del proyecto y calidad en el producto. El que está financiando el proyecto, su mayor requisito es que el proyecto se haga a tiempo, en el plazo y en el presupuesto indicado, porque si no eso le va a generar problemas en los flujos después para rescatar los pagos que tiene que hacer el que pidió el crédito.
La gente de medio ambiente, sus requisitos están dados por las normas de medio ambiente que tiene Chile en distintos aspectos. El manejo de residuos líquidos, sólidos, gaseosos, en contaminación de suelo, etc. Y así sucesivamente. Entonces, hay que considerar los requisitos de todos los stakeholders o interesados del proyecto. Estos requisitos deben recabarse, analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que permita medirlos una vez que se inicia el proyecto. O sea, en la medida que yo soy capaz de medir un cierto requisito, por ejemplo, en el caso, hablábamos delante del que compra un auto, en la medida que él pueda después verificar que lo que decía el catálogo es que le daba el auto en carretera 18 kilómetros por litro y él lo pueda contrastar en la realidad, obviamente eso va a ser mucho más efectivo que no tener la medición. También recopilar requisitos significa definir y gestionar las expectativas del cliente. Los requisitos constituyen la base de la estructura del glose del trabajo, o sea, la lista de entregables, que en el fondo se le van a pasar, que hay que desarrollar para entregarle al cliente. La planificación del costo, del cronograma y de la calidad se efectúa en función de los requisitos. En la medida que yo conozca lo que quiere el cliente con los productos o servicios que le voy a entregar, eso me da las pautas y las características para definir los recursos y la planificación de toda esta área de conocimiento. El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, por eso que es tan importante esta acta. En el registro de interesados, o sea, en que aquí están todos los interesados del proyecto y por lo tanto tengo que definir qué requisitos requiere cada uno de ellos y el plan de gestión de los interesados. Todo esto va a llevar a tener una recopilación más clara. La definición del alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Ya, yo defino bien el alcance cuando soy capaz de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Son dos cosas distintas. El proyecto considera todos los procesos para generar los productos que el cliente requiere y el producto en sí es lo que el cliente necesita y con sus requisitos propios, tanto técnicos como de costo u otros. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. O sea, dependiendo de lo que esté exigiendo el cliente y los interesados, yo voy a tener límites en relación a lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto, esto que lo vimos como scope statement, es fundamental para el éxito del proyecto y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante el inicio del proyecto. O sea, esto también es parte de lo que uno tiene que hacer al comienzo. Va muy amarrado con el plan de gestión del proyecto y va muy amarrado con la planificación inicial del proyecto. Aquí hay un ejemplo que puede ser más significativo para entender todo esto que hemos hablado, que de repente es una mezcla de muchas cosas, pero yo espero que con este ejemplo se aclare más la cosa. Un ejecutivo ha encomendado la realización de un proyecto, el cual tiene como objetivo final la construcción de un escritorio para la nueva oficina que se va a implementar. O de varios escritorios, si es que son muchas las personas que van a trabajar en esta nueva oficina. Durante las distintas reuniones con el ejecutivo, este ha dado una serie de características que debe tener el escritorio que desea, las cuales son las siguientes. Es un escritorio de 4 patas,
tiene 2 cajones que tenga llave cada uno, de color negro y con una base de vidrio templado. Esas son las características del producto que está esperando. Todas estas características mencionadas son los requisitos del cliente que deben ser plasmados en el producto final. En este caso, el escritorio. Estas características forman parte del alcance del producto. ¿Ya? Al final del proyecto, el ejecutivo revisará y verificará el producto para comprobar que sea tal y como lo pidió. Si el escritorio fue fabricado como se solicitó, se puede decir que se cumplió con el alcance del producto. O sea, si tenía estas características. Bueno, uno le puede poner más características a esto, ¿eh? Que a lo mejor la madera sea de una cierta calidad y que la madera no tenga nudos, que las uniones de las maderas sean con tal o cual tipo de uniones, ya sea con tornillo o de otra forma. Las dimensiones del escritorio, largo, ancho, alto. No sé, uno puede agregarle ahí otras cosas, ¿ya? Entonces, si el escritorio fue fabricado como se solicitó, se puede decir que se cumplió con el alcance del producto. De lo contrario, se tendrán que volver a revisar los requisitos del cliente para construirlo apegado a ellos. ¿Sí? O a lo mejor no hay que revisar los requisitos del cliente, sino que también hay que revisar los procedimientos propios que yo hice para fabricar ese producto. Porque a lo mejor está fallando algo. El barniz no salió bien, o el tipo de madera que compré no era el correcto, etc. Pero para la construcción del producto, además de realizar las actividades para construir el escritorio, se deben considerar otras actividades, como por ejemplo, determinar el tiempo y costo de fabricación del escritorio, conseguir el personal necesario como carpintero, ebanista, ayudante, que son especialistas relacionados con fabricación de escritorio, buscar proveedores para conseguir los materiales como maderas, clavos, pegamento, pintura, etc. Todas esas otras actividades, no las que están relacionadas con el producto mismo, sino que son como actividades de apoyo para la fabricación, el buscar proveedores, el determinar el tiempo y los costos, el conseguir el personal necesario, todas esas actividades forman el alcance del proyecto. Es decir, todo el esfuerzo que se realizará para finalmente entregar el escritorio. Entonces, en un proyecto siempre hay 2 temas que hay que tener en cuenta. El requisito que pone el cliente para el producto o para lo que va a recibir, en este caso, en el caso de los grupos que entregué, la calidad, por ejemplo, de los elementos del baño en el hotel, que van a estar, van a formar parte de esta forma de recepcionar a los clientes que van a usar ese hotel. O en el caso de... Chuta, no me acuerdo los otros... A ver, acuérdame cuáles eran los otros casos que puse. Uno era el hotel, ¿cuál eran los otros? ¿Qué me recuerda? ¿Están escuchando o no? Había uno que parece que era sobre una planta eléctrica. Bueno, el mío era el hotel, pero creo que había escuchado eso. Y esa es de la planta eléctrica eólica. ¿Y cuál es la otra? Falta un tercero. No me acuerdo en este momento, pero ya. Pero por ejemplo, en el caso de la planta eólica, las características del producto tendrían que ver con el tipo de aerogeneradores que vamos a usar para generar esta acción del viento que va a transformar la fuerza del viento en energía eléctrica. O el tipo de conductores que yo voy a usar para
generar esta energía, más bien dicho, transmitir esta energía almacenada a una línea de transmisión de una planta de las que distribuye la energía eléctrica. En cambio, cuando estamos hablando de alcance del proyecto, en el caso del hotel, es definir, bueno, cuántas habitaciones tendrá, en qué superficie se emplazará, en qué lugar, primero en qué sitio, en qué tipo de, si va a tener red o no red de incendio. Y todo esto está relacionado con el presupuesto que hay que armar inicialmente para que el cliente lo apruebe, porque eso va a significar un costo. Pero también voy a tener que tener a lo mejor gente, los carpinteros para hacer toda la parte de la estructura de madera, la gente que conoce la parte eléctrica para hacer las instalaciones eléctricas, el comprador que va a tener que traer a lo mejor equipos de afuera para aire acondicionado o a lo mejor para poder armar el gimnasio. Y todas esas actividades adicionales serían ya el alcance del proyecto. Entonces la diferencia es bastante clara entre qué es lo que es alcance de producto y cuál es el alcance de proyecto. Ya. Estamos terminando con esta parte de alcance. Voy a hacer una primera introducción a la gestión de calidad del proyecto, pero antes quería hacerle una consulta. ¿Quién de aquí de los que están presentes, de las otras 4 personas, de las 4 que están, ha tenido algún curso relacionado con gestión de calidad? ¿Hay alguno de los que están presentes que ha hecho ese curso? Yo, profesor. ¿Lo hiciste? Gestión de calidad. ¿Cuándo lo hiciste? Con la profesora Marta Ramírez, el semestre pasado. El semestre pasado, ya. El resto no lo ha hecho, no ha tenido esa... Bueno, por eso mismo que voy a hacer, antes de meter... Yo lo estoy cursando, profesor. Ah, tú lo estás cursando, ya. Bueno, yo voy a reforzar un poco esos conceptos y para los que no han hecho, les voy a entregar, por tanto, los conceptos que le van a permitir entender un poquito más para dónde va la gestión de calidad del proyecto. La calidad es un concepto bastante, entre comillas, etéreo, ya que se entiende por calidad de educación, que se entiende por calidad de hacer política, que se entiende por calidad de un médico, que se entiende por calidad de un profesor, que se entiende por calidad de un producto. Son conceptos que hay que tener bien claritos para poder entender cómo se va a aplicar la calidad en la gestión de un proyecto. ¿Ya? Porque la calidad también, por ejemplo, está en la manera como uno escribe un informe. En un proyecto hay que realizar muchos informes. Creo que yo les comenté alguna vez de que yo estuve en un proyecto en que se alargó el proyecto bastante porque el cliente rechazaba los informes técnicos que escribían los ingenieros. Y esto era porque los ingenieros de ese proyecto no conocían bien cómo redactar y cómo armar un buen informe. Algo que se supone que debería un ingeniero saberlo, pero bueno, ahí habían ingenieros de distintas universidades, de la Chile, la Católica, no sé si habrían de la UFRO, porque estoy hablando de un proyecto que se hizo hace como 10, 15 años atrás. Yo todavía estaba en Santiago, no creo que conocía de nombre la UFRO, no la conocía así en forma más concreta. Pero había ingenieros especialistas de distintas universidades del país, todos egresados, titulados, y resulta que nos encontramos con el gran problema que la gente no sabía redactar buenos informes. Si uno revisaba el informe, faltaba información, habían incongruencias, las ideas que se expresaban a veces no estaban bien redactadas y por lo tanto no se entendían, no se respetaban las puntuaciones, cuándo es punto aparte, cuándo es punto seguido, cuándo se usa punto y coma. Bueno, y eso ocurre porque hoy en día estamos en una sociedad que lee poco. A propósito que el otro día era el día del libro, hace unos días atrás.
lamentablemente en Chile se ha perdido la costumbre de leer. Y eso influye mucho en las características para poder redactar bien un informe. Bueno, por eso que voy a hacer una pequeña introducción cortita, pero, o sea, no tan cortita en realidad, porque tengo que explicar varias cosas. Pero hoy día vamos a ver algunas cosas menores. Entonces, conceptos sobre gestión de calidad, que es como para que ustedes vayan entendiendo. Lo primero, de acuerdo a esta norma UNE ISO 9000 del 2005, que es una norma europea, dice que la gestión corresponde a actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. O sea, cuando yo tengo procesos en una organización que apuntan a la planeación, qué es lo que quiero hacer en un cierto proceso. Después me pregunto, ¿cómo se va a hacer? O sea, ¿qué organización necesito en términos de recursos humanos, materiales, de equipo, etcétera? En que haya una dirección que maneja los criterios de ver lo que se va a hacer. Y por último, que haya un área de control que verifique cómo se hizo. Cuando uno tiene todo esto, estamos hablando de un proceso de gestión, de acuerdo a la UNE. Y también de acuerdo a esa norma, que es parte de la ISO es una sigla que significa International Standard Organization, o sea, Organización de Estándares Internacionales. Es una organización que está ubicada en Ginebra, en Suiza, y en la cual han salido muchas normas que rigen a las empresas del mundo actual. Está la 9001, que tiene que ver con gestión de calidad, tanto de empresas de manufactura y servicios, pero también está la 14001, que tiene que ver con todo lo que es gestión de medio ambiente. Está la 45001, que tiene que ver con todo lo que es seguridad para las personas y salud ocupacional. Está la 55001, que tiene que ver con la gestión de los activos. La 22001, que tiene que ver con calidad en sistemas en productos alimenticios. Entonces hay un montón de normas. Y de acuerdo a estas normas, la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. Es una cuestión muy etérea y bastante abstracta, ¿eh? Pero en el fondo, la calidad la percibe el cliente como las características, los atributos que tiene el producto o el servicio que está recibiendo y que cumple con lo que él espera de ese producto o servicio. O sea, si yo voy a un restaurante X, a lo mejor, ¿cuáles son mis requisitos? Mi requisito es que la comida esté muy bien preparada. O sea, yo espero que el restaurante prepare buenos platos, digamos, lo cual significa que tiene que tener cocineros de buen nivel. A lo mejor espero que el precio no sea muy barato, porque comer algo bueno no es tan barato, pero tampoco muy caro, que no me peguen un palo, digamos, en la cabeza. Por lo tanto, espero un precio razonable. Otro requisito podría ser de que yo espero un local limpio, no un local sucio, porque un local sucio da la impresión de que pueden haber ahí mala manipulación de los alimentos, hasta contaminación en los alimentos. Espero que me atiendan rápido, no un local donde me hacen esperar mucho rato. Entonces, la calidad de ese restaurante para mí va a ser buena si cumple con todos estos requisitos que yo tengo. Si me hicieron esperar, no sé, pues yo supongamos que defino como estándar esperar máximo 5 o 10 minutos. Si me hicieron esperar media hora o 20 minutos, ya me molestó eso, ya no quedé satisfecho. O si
cuando fui a comer la carne estaba media cruda, o cuando fui a comer otro alimento no estaba con el sabor que esperaba. Bueno, todo eso me va a conducir a que no quede satisfecho, por lo tanto la calidad no es la esperada. Entonces, la gestión de la calidad corresponde a las actividades para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. En el caso del restaurante, es cómo se tiene que organizar este restaurante, tanto en sus procesos de preparación de alimentos, de limpieza del local, de establecimiento de los precios con que va a fabricar sus productos, de la atención al cliente, o sea, que el mozo sea así agradable. No sé si alguno de ustedes estaba en Argentina, pero los mozos son lejos mejores que los que hay acá en Chile. Los tipos saben, tienen cultura, conversan con el cliente, se preocupan del cliente. Acá es muy básico lo que hacen, entonces a veces hasta lo hacen de mala forma. Entonces, la atención al cliente también es muy importante. Entonces, cuando un restaurante cumple con esos requisitos, está haciendo gestión de calidad. Entonces, las características que deben cumplir son de dos tipos. Por un lado, técnica, en este caso, por ejemplo, la calidad de preparación del plato, temperatura, sabor, dureza de los alimentos, etcétera, y no técnicas. Por ejemplo, lo que yo le decía, la limpieza del local, los tiempos que se demoran en servirme, etcétera. Y los requisitos van a ser las necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias. Podrían haber requisitos que estén especificados en un documento. Por ejemplo, puede haber un restaurante en que el dueño generó procedimientos para la preparación de los platos. Entonces, el cocinero, el jefe de la cocina, con sus ayudantes, tiene que seguir ese procedimiento. E incluso, a lo mejor tiene hasta instrumentos para eso. Ya tengo que hacer la cocción de la carne con tanta cantidad de agua, si es que estoy usando un volumen de agua a tal temperatura y por tantos minutos. Y están dados todos los pasos que tiene que hacer el cocinero en un procedimiento detallado, escrito. Entonces ahí en ese caso el requisito lo tiene que cumplir la persona que está en la cocina para que el producto que salga de su cocina, que son los platos, salgan con el sabor, con la temperatura y con las características que espera el cliente. Una pregunta que le hago a todos ustedes: ¿cuál de estos autos creen ustedes que es de mejor calidad? ¿El Volkswagen Polo o el Audi que está abajo? ¿Quién responde y me da la respuesta por qué cree eso, que es de mejor calidad? A ver, ¿qué opina Esteban Tapia? ¿Por cuál de los dos autos te queda? ¿Y por qué? ¿Cuál es de mejor calidad para ti? Me parece mucho que el Audi en este caso es de mejor calidad. ¿Por? Desconozco si Volkswagen y Audi son la misma empresa o no, profesor, ¿usted sabe? Sí, pues son todos Volkswagen. Son de la fábrica Sí, Volkswagen en Alemania. son para gamas claro, son para gamas o sea, son distintas gamas de productos Sí, ya, pero tú dices entonces que para los consumidores. el Y Audi. el Audi generalmente tiene ciertas características como base que no cumplen otros autos. Ya, ok. Por ejemplo, el Audi, no sé, tiene cierta cantidad de airbag como base, entonces generalmente tiene más normas de seguridad u otro. Ya, ¿y qué dice Javier Galleguillo?
¿Con cuál te queda? En términos de calidad. Mira, a mí me da como... Ah, en calidad. Sí, pues estamos hablando, Bueno, no ¿cuál de los conozco dos mucho de automóviles autos, de pero yo mejor me calidad? quedaría con el... Yo me quedaría con el Polo, porque el otro se ve como inseguro para mí. ¿Por qué por qué no por qué te prefieres el Polo? No sé, me parece como más seguro. Se ve como... En mi Ya, perspectiva se ve más seguro. ya. Bueno, mira, si hiciéramos una encuesta a muchas personas, probablemente habrían un porcentaje que se queda con el Polo y otros que se quedan con el Audi. Y eso refleja lo siguiente, que la calidad no es un concepto absoluto, que la calidad depende del usuario del producto. En este caso, los dos productos sirven para... Porque el objetivo de un auto es trasladar a una persona de un punto geográfico a otro punto geográfico, ¿cierto? Y los dos cumplen con la misma finalidad. La diferencia está en que, por ejemplo, el Audi tiene un montón de cosas adicionales que no tienen los otros. Está hecho con un nivel incluso de lujo. Incluso a algunos les sirve como para mostrar un estatus, digamos, de que él es una persona importante en la sociedad. Esa gente que piensa que todo lo importante es porque tiene más plata. Bueno, muchas veces compran el auto para mostrarse frente a sus pares de que él es un hombre de éxito. Y tienen aire acondicionado primer nivel, pero por otro lado es muy caro el auto. Estamos hablando sobre 20 millones de pesos. La patente es muy cara, los repuestos son muy caros. Entonces, es para un cierto tipo de gente que primero tiene las lucas para poder comprar ese auto y además satisface su ego personal, porque tiene mucho que ver con el ego eso, ¿no? En cambio, puede haber otra persona que dice, no, yo con el Polo igual me puedo trasladar, es mucho más barato, los repuestos son más baratos, además es un auto más pequeño, por lo tanto es más fácil para estacionarse hoy en día que hay tanta falta de espacio de repente en las ciudades. Entonces, la calidad va a ser directamente proporcional a los requisitos que tenga cada cliente. Entonces, para rematar este concepto antes de terminar, hay variables que tienen que ver con el precio, el tamaño, la velocidad, la seguridad, el equipamiento. ¿Significan esas características que el Audi A6 de mejor calidad? La respuesta es no. La calidad la definen nuestros clientes. Si nuestro cliente vive en una gran ciudad y tiene muchos problemas de estacionamiento y quiere un vehículo que pueda estacionar con facilidad, entonces el Polo es la solución. El automóvil más indicado para nuestro cliente, el de mejor calidad, es el Polo porque es el automóvil que mejor cumple con sus requisitos. Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta, que la calidad la definen nuestros clientes. Si tú estás haciendo un proyecto, la calidad de ese proyecto te la va a dar el dueño del proyecto. Si estamos haciéndole un proyecto a la empresa, a la CSU de acá de Temuco, es la CSU de Temuco quien va a definir el tipo de producto. No sé, estamos haciendo una nueva instalación para una nueva línea de cervezas que va a sacar. Bueno, el que va a definir la calidad va a ser la CSU. Y si estamos haciéndole a Rosen, también en Temuco, una nueva línea de muebles que quiere desarrollar, los equipos que van a fabricar los muebles, el tamaño de la planta y la calidad de los productos que quiere que salgan de esa, la va a definir los ejecutivos de Rosen. Ellos son los que van a definir el tipo de cliente que van a requerir. Por lo tanto, tomando en cuenta todo eso, lo que les quiero decir es que siempre
hay que leer muy bien las bases cuando uno participa en un proyecto, que son las bases técnicas del proyecto, en que ahí está definido lo que el cliente quiere como producto del proyecto. Porque eso va a definir la calidad de lo que quiera y con eso definimos los procesos y la estrategia para alcanzar esa calidad. Bueno, eso es lo que estamos... todavía faltan algunos otros conceptos. Voy a salir de la presentación. Vamos a seguir el jueves con el resto de los conceptos de calidad y ya ahí nos vamos a meter en la gestión de calidad propiamente tal del proyecto. ¿Hay dudas, consultas o preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Dime. Es que si en el alcance se pueden definir varios o solamente hay que definir uno general. Mira, puede definirse un alcance general, pero ese a su vez puede contener alcances más parciales. O sea, desde un punto de vista, yo podría definir un alcance general, por ejemplo, lograr que el proyecto se realice en términos de plazo, calidad y costo dentro de los objetivos que definimos el proyecto. Pero para que eso se cumpla, tengo que tener entregables que, en este caso, los productos que recibe el cliente, que tengan ciertas características técnicas y que los procesos que va a ejecutar el cliente para que eso se cumpla, también cumplan con ciertas características. Entonces, hay un paraguas amplio definido con lo primero que te dije, pero después ese tiene como subconjunto de cosas que hay que realizar para que lo primero se cumpla. Pero la definición general es una sola, que a su vez puede estar sustentada por definiciones de alcance en lo que va a ayudar a que se produzca esta definición general. ¿Me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ya, pues entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Le puedo hacer una pregunta del taller 1? Sí. Si no es tan específica. No es tan específica. Es la pregunta 1, que era orientada con el tema de aumentar el número de personas con el manejo de inglés avanzado en la región. Uh-huh. Las preguntas es como responderlas de una manera conceptual, porque bueno, empecé como a leer el PMBOK y está como bien explicado todas las áreas de conocimiento, pero busca que le respondamos de una forma como conceptual, con ciertas generalidades, o que lo hagamos como tal, así como... No, hay que aterrizar. Tiempos. Todos esos conceptos que están ahí en el PMBOK, hay que aterrizarlo a un proyecto de esa naturaleza, que va a tener que alguien ahí instalarse primero con una oficina acá en Temuco, va a tener que tener una jefa de oficina, después va a tener que a lo mejor crear una plataforma computacional vía internet, va a tener que crear un plan de marketing para que la gente conozca esta vía, va a tener gente para que reclute los profesores, o sea, todo lo que sale en el PMBOK es genérico, se puede aplicar en cualquier proyecto. Ahora yo quiero que todo eso que te estoy pidiendo se aplique en este proyecto particular, que tienes que imaginártelo tú. ¿Cómo se va a armar? Sí. Porque si me presentas cosas que son del mismo PMBOK, cosas genéricas, no te voy a poder poner buena una nota. Yo quiero que se aterrice al concepto, a la aplicación, ¿ya? Eso es. Sí. Ya pues, nos vemos entonces el jueves, y si alguien tiene dudas, como les digo, con respecto a las preguntas o del taller de mañana, me escribe por correo, yo le voy dando los tips, ¿ya?